A continuación, por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Sáez. Gracias, señor presidente, y gracias al señor ministro por su comparecencia. Una comparecencia, por un lado, a petición propia y, por otro, respondiendo a 8 solicitudes de comparecencia, de las que 7 fueron realizadas por el Grupo Parlamentario de Vox. No obstante, no ha contestado a ninguno de los asuntos sobre los que habíamos solicitado comparecencia. Por eso solicito a la mesa que no se den por realizadas las mismas. Centraré mi intervención en varios asuntos. Primer asunto, la oferta pública de adquisición de acciones del Banco Sabadell por parte del BBVA. La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por utilizar poderes discrecionales para poner trabas a la operación. No parece que en la Comisión Europea estén muy contentos con la actitud de este Gobierno, con su discrecionalidad, y se plantean si estamos ante un ataque a la libertad de empresa y a la seguridad jurídica. Lo que nos debemos plantear, sin entrar a valorar la operación, son las razones por las que la Comisión Europea, presidida por la popular von der Leyen, se empeña en cerrar los ojos ante un Gobierno corrupto que legisla con discrecionalidad, ataca la seguridad jurídica y desconoce lo que significa la libertad de empresa. Sobre este asunto, el Grupo Parlamentario de Vox hicimos preguntas que, como suele ser habitual, el Gobierno no contesta nunca a lo preguntado. Plantea el Gobierno el uso de la consulta pública basada en razones de interés general. Visto su interés por las consultas públicas, le propongo realizar una consulta pública para conocer la opinión de los españoles sobre su política migratoria, a menos que el señor ministro me confirme que los españoles están más preocupados por la OPA del BBVA que por su política migratoria. ¿O acaso les da miedo saber la opinión de los españoles? Segundo asunto, ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. La Comisión Europea ha premiado a España a ejecutar el 70% de su plan de recuperación antes de que expire el plazo para implementar todos los hitos y objetivos en agosto de 2026. La realidad, señor ministro, es que a un año de la fecha límite, tener un grado de ejecución tan bajo es una muestra de incompetencia. Le pregunto, ¿es la falta de coordinación entre administraciones públicas un obstáculo en la ejecución de los fondos? La realidad, señor ministro, es que la Comisión Europea premia en este caso y expedienta a España por retrasos en la nueva directiva contra el blanqueo. Señor ministro, le pregunto, ¿ha recibido el Gobierno alguna comunicación oficial por parte de la Comisión Europea respecto a posibles irregularidades en el uso de los fondos europeos? Tercer asunto, impacto del corte de electricidad en el comercio. La respuesta dada por el Gobierno a las preguntas concretas formuladas por este grupo es una completa tomadura de pelo, una falta de respeto a la labor de control del Congreso. No responden a nada de lo que se les pregunta. Las preguntas eran muy claras y se las repito. ¿Qué medidas va a promover el Gobierno para compensar los daños económicos en el comercio derivado del corte del suministro de energía eléctrica? ¿Dispone el Gobierno de una estimación oficial y desglosada de las pérdidas económicas? En caso afirmativo, ¿cuáles son los daños? ¿Qué medidas de apoyo directo va a promover el Gobierno para los comercios y autónomos que vieron interrumpida su facturación? Cuarto asunto. Posicionamiento del Gobierno sobre las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Hemos realizado varias preguntas sobre la postura del Gobierno respecto al uso del dinero en efectivo y nos contestan sobre el acceso y accesibilidad al mismo. De nuevo contestan lo que les da la gana. Quinto asunto. Acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y balance del mismo. Un acuerdo cerrado por la señora von der Leyen a espaldas de los europeos. Este acuerdo conlleva un riesgo de importaciones masivas de productos que no cumplen las rigurosas normas sanitarias y medioambientales que se imponen a nuestros agricultores. Este acuerdo obliga a nuestros agricultores y ganaderos a competir en peores condiciones que los de Mercosur. Pero este Gobierno ignora al sector y no ha sido capaz de elaborar un plan con medidas de apoyo al sector que vuelve a ser ignorado como en tantas ocasiones.
Un sector que sufre con la llegada masiva de productos desde Marruecos, Egipto, Turquía o Sudáfrica. Un sector que recientemente ha visto cómo se recortarán los fondos de la política agraria común. Y ahora que son partidarios de las consultas públicas, pregunten a los españoles si están a favor o no del acuerdo con Mercosur. Sexto asunto, situación de la economía española y sus proyecciones de evolución. Hablemos primero sobre la situación. Primero, mientras los ingresos disponibles per cápita de los hogares han aumentado en los últimos 5 años un 4,4%, en la media de la OCDE lo han hecho el doble, el 9,8%. La inflación lo ha hecho, sin embargo, en un 21,4%. Y si atendemos solo a los alimentos, este aumento ha sido del 34%, por lo que puede inferirse una pérdida de capacidad adquisitiva clarísima y preocupante. Segundo, la formación bruta de capital fijo, a pesar de los fondos del plan de recuperación, registra un avance muy limitado, apenas un 4,8% por encima de los niveles de finales de 2019. Tercero, España se sitúa a 8 puntos de la media de los países de la Unión Europea en el indicador de convergencia de Eurostat. Hablemos sobre la evolución futura. Primero, la incertidumbre política supone un lastre para la economía española en el corto, medio y largo plazo, y creo que no podrá negar usted que esa incertidumbre política existe. Segundo, la baja productividad, reflejada por un crecimiento del PIB por habitante desde el año 2019 de un 3,5% en comparación con el 4,5% de la Unión Europea, supone que no se está sentando las bases para un crecimiento sólido de la economía. Tercero, que España, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, se encuentre como uno de los 15 países de la OCDE con mayor presencia de la corrupción, lo cual ha empeorado en un 178% respecto a 2019, no es la mejor base para asentar una economía sólida y confiable. Cuarto, que la AIREF haya revisado en el mes de mayo a la baja el crecimiento del PIB esperado y haya mantenido esa revisión en el mes de julio para 2025 y 2026, no es un buen indicador de la confianza en la evolución futura de la economía española. Que en su informe de julio la AIREF mencione que el escenario macroeconómico del Gobierno resulta optimista en el contexto geopolítico actual y dadas las revisiones a la baja del crecimiento global por los principales organismos internacionales, no es un buen síntoma de que el Gobierno sea realista en sus análisis. Séptimo asunto, medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y relanzamiento comercial. Ante la continua campaña de bulos, volvemos a recordar que Vox es el único partido que rechaza cualquier medida que perjudique a nuestro sector primario y a nuestro sector industrial. Rechazamos, por tanto, los aranceles sobre nuestros productos, como rechazamos las consecuencias del Pacto Verde o los acuerdos de libre comercio firmados por Ursula von der Leyen que perjudican al campo y a la industria española y europea. Una posición clara que mantenemos en todos los foros y en todas las ocasiones. Una posición clara que hemos puesto de manifiesto en una proposición no de ley que hemos presentado en esta comisión. Os ha comentado que no aprecia un cambio de tendencia por la introducción de los aranceles. No obstante, entendemos que seguirán realizando este seguimiento. Ya que estamos, señor ministro, a la vista del análisis realizado sobre el impacto de la política arancelaria, que es bastante completo, nos gustaría que el Ministerio realizara el mismo análisis sobre el impacto en términos de costes, competitividad y empleo del Pacto Verde y del acuerdo con Mercosur. Octavo asunto, la respuesta del Gobierno ante los daños causados por la DANA. Hablan de un importe total abonado de 5.875 millones de euros. En los datos de la IGAE, sin embargo, podemos ver que no se registraron transferencias corrientes y de capital en 2024 y que en 2025 las mencionadas transferencias hasta el mes de mayo ascienden a 3.019 millones de euros y en cuanto a los créditos reconocidos y a 1.898 millones de euros los pagos realizados. Agradeceríamos al señor ministro y a su equipo que nos proporcione una conciliación entre las cifras mencionadas y que nos certifique que en 2024 no se registraron transferencias corrientes ni de capital. Menciona en su presentación que se han recibido 81.666 solicitudes de siniestro en viviendas. Nos gustaría saber el porcentaje que supone de las viviendas siniestradas.
Radio Televisión Española hablaba el pasado 25 de noviembre de 2024 de 75.000 viviendas afectadas. Nos gustaría saber por qué de los casi 35 millones de euros de créditos definitivos que dispone el Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana para la DANA no se han registrado hasta el mes de mayo, según la IGAE, obligaciones netas reconocidas. También, ¿por qué de los casi 300 millones de euros de créditos definitivos que ha dispuesto en 2025 el Ministerio de Sanidad para la DANA no se han registrado hasta el mes de mayo, según datos de la IGAE, obligaciones reconocidas netas? Mencionar también que se han recibido 16.419 solicitudes de siniestro en comercios. Nos gustaría saber el porcentaje que supone sobre los comercios que sufrieron daños. También los datos sobre empresas que han desaparecido y cuántos autónomos ya no lo son por motivos de los efectos de la DANA. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saiz. Señor Martín, señor Saiz, por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Simplemente dar una serie de ideas al portavoz socialista, señor Casares, sobre su lista de bulos. Pedro Sánchez, 2015. Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Pedro Sánchez, en noviembre de 2022. El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española. Pedro Sánchez, 2019. No dormiría tranquilo por las noches si fuera presidente con ministros de Podemos. Pedro Sánchez, en 2016. No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pedro Sánchez, en 2019. Me comprometo hoy y aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Apunte, apunte. Y solo 2 datos económicos. El incremento del PIB per cápita de 2018 se ha incrementado en 6.640 euros, pero la deuda per cápita lo han hecho en 7.246. 2. Grecia nos superaba en tasa de paro en el año 2018. Ahora España lidera la tasa de paro en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saiz. Por el